A ver hasta cuánto se mojan, ¿eh? Bueno, Marketing con propósito. ¿Sí? sí, Todos estamos en el palo de la Sí, comunicación, sí, sí, sí. marketing, ¿sí? Sí, sí, Las marcas hablan de propósito, pero sí. ¿pueden conectar de verdad con sus audiencias o es una pose? Ejemplo. Eh, Me parece que es un pensamiento de la época, el propósito. Tenés que encontrar tu propósito. Creo que está buenísimo que encuentres tu propósito, que puede cambiar, pero creo que muchas corporaciones, muchas empresas abrazan estas ideas del momento de la época porque es lo que, bueno, se usa esto, hay que hacer esto, y te das cuenta en la cultura de la organización porque es medio, es como un requisito, bueno, como comuniquemos que lo estamos haciendo. Es como el checklist, ¿entendés? O lo mismo el tema del género. Perdón, vamos a hablar de hipocresías, ¿no? Pero yo quiero hablar de hipocresías. El tema de, Dale, hablé, usemos el pero tema dale, de largá, largá, no género. te contengas, Paul. Yo trabajo en una corporación, así que puedo hablar de lo que a mí me parezca. Me parece que esto de la cuestión que se está usando, para bien y para mal, de la cuestión de diversidad y género, es una moda. eh, a ver, no me recorten eso. No es que sea una moda, es un discurso de la época que está calando hondo en la Sol sociedad. está preparado, Sol está... Sí, sí, prepara, te escucho. Pero lo que quiero decir con esto es que las empresas se suben a esto, comunican que lo están haciendo porque es lo políticamente correcto y después adentro, ¿me entendés? Es lo Pero, mismo, pero es ¿entendés? como la No moda hay de lo verde, de lo ecológico. Bueno, lo vi en Puede Europa, haber lo alguna vi parte, en pero todos por lados en eso, digo, Europa, o puede haber sea, una parte que sea genuino. No creo que la mayoría de las está empresas bueno se que suban sí, que yo se al coincido circo con ese. eso. Me perdón, parece que hay algunas corporaciones que lo van a hacer con esta idea del pinkwashing, greenwashing o el washing que greenwashing, quieran. claro, sí. eh, y hay otras que sí lo toman como parte de su cultura organizacional. Y yo me he quedado un poco pensando en el desafío de, supongamos que somos una corporación que quiere hacerlo porque le interesa trabajar sobre esto, qué difícil es para las grandes corporaciones. Porque una cosa es, somos una organización chiquita, un emprendimiento, algo familiar, donde todos manejamos los mismos valores, la misma idea, ajustamos, y otra cosa pienso en una mega corporación donde no tenés ni idea de lo que está pasando en cada una de sus Áreas, sucursales, áreas, sí, sí, espacios. sí, sí. Entonces, ahí creo que por más que esté la buena intención, o sea, que no haya hipocresía en el medio, en eso estoy de acuerdo que en muchos casos lo hay, es muy complejo. O sea, Ese, realmente ahí la comunicación interna sería la estrella. Estamos muy alineados, me parece, todos en la mirada. Creo que también porque laburamos en esto. Yo hice el mismo proceso, al pensar en la pregunta, el mismo proceso que hicieron ustedes. Primero que es, uno parte de decir, hoy está de moda lo del propósito, ¿no? Pero también es incómodo pensar en el propósito individual, hablo. Primero hablo de la dificultad de pensar individual, después hablo de la dificultad de compartir eso, después hablo de la dificultad de transmitirlo, de hacerlo, de que y una corporación ni que hablar. Para mí, o sea, trabajando en esto hace muchos años, digo, 20 años metido en marketing y comercial y todo, es muy comercial, es una cuestión claro, muy por encima, muy superficial. Y es el otra cosa discurso que de me la puse a época. pensar, y los invito a pensar en esto, es ejemplos. Y a mí cuando estaba pensando en ejemplos se me ocurrió una sola marca que para mí se acerca un poco a esta cuestión de propósito. Una sola. ¿Cuál? Patagonia. Patagonia la de ropa. Fue la única Ah, bueno, marca que sí. se me ocurrió. La única marca que se me ocurrió, perdón, y ahí pensé en una más Pero que el es tipo vive así, o sea, el CEO vive sí, así y es lo que él baja, sí, sube, que es el sí, carácter sí, lo sí, que sí, sí, baja y se contagia en toda la organización. sí. Si vos en el CEO de la organización te dice el CEO, che, se está haciendo esto, bueno, vamos a decir a todo, bueno, al que corresponde, pero no está convencido, no se baja la organización. Y eso, eso Pero es va una más compañía allá de de dueño igual. convencimiento. Sí, Ahí sí hay algo que hay convencimiento, pero hay coherencia. Porque vos total. para ser comprobado tenés que ser Eso es coherente fundamental.
de principio a fin, y vos ves Patagonia es una marca que es coherente, o sea, y vos ves en todo es coherente, y acá yo tengo varias prendas Patagonia y ves la calidad de los productos, y hoy te compras ropa en cualquier lado y todo es una cagada, y ahí te das cuenta que hasta en la calidad del producto está bien hecho, Pero está, ¿sabés por qué es todo coherente? Está- ¿Sabés por qué es coherente? Porque es una empresa de dueño y se hace lo que él baja, Es puede que, ser. corta. es Sí, que eso sí, se va a puede ser. desdibujar Puede ser. el día que el tipo no esté más y que Cambia la cambias la cultura. dirección. Tienes que Por ahí eso Depende se cómo manejar hagan, esa sí, cultura. Pero si vos Pero tenés tenés un riesgo. un CEO que es una especie de presidente interino, que está unos años, después viene otro CEO, que quiere retener su trabajo y a ver, ¿qué se No, hace o, acá? maximizar los Calquémoslo. resultados. Sí, O maximizar los resultados para sí, bonos, para pero para eso lo que sea. hay Bueno, 70.000 ejemplos de eso, de compañías que tenían una mirada, una filosofía, un Y propósito, después, si queremos, y Sí, después fueron cambiando las autoridades, el CEO, el C-Level, se fueron fusionando y quedó en otra cosa. Digo, me parece que eso es más algo de a nivel persona que se derrama en la compañía que algo sí. propio de Es una el compañía. carácter, Me es parece el carácter del que dueño, del tipo que la sí. fundó. Quiero decir dos cosas que me quedaron pendientes ahí que hablaban de dale. dos cosas, tanto de propósito como de esto de la corporación y cómo si hay voluntad las cosas se pueden cambiar. ¿Sí? Yo leí muchos papers sobre el change management y el cambio en las corporaciones, cómo conducirlos, ¿no? Y bueno, hay un proceso, tenés que buscar digamos, a los socios estratégicos que estén en toda la infraestructura, en todas las jerarquías de la organización y que ellos sean los promotores, comunicarlo, hacer acciones. Obviamente no es de un día de la noche a la mañana, pero se puede hacer. Hay una gestión, hay un proceso, hay un lineamiento y hay método para hacerlo, digamos, ¿no? Eh, Eso por el lado. Y otra cosa que en referencia a esto del propósito, que vos decías, es difícil para las personas conocer su propósito, si vamos a hablar de las personas, ¿no? Y además es un camino bastante solitario, porque mucha gente no se pone a pensar en abstracto esto. Creo que nosotros lo hacemos porque tuvimos la posibilidad de estudiar carreras que nos permitieron pensar en abstracto, hacer esa gimnasia, generar redes neuronales en nuestra cabeza que de alguna manera nos lleva a pensar de una forma abstracta o en un framework o una forma de pensar distinta o más académico, o más estructurada, más organizada, pero yo creo que el común de las personas les cuesta mucho sentarse y decir, ¿cuál es mi propósito? Creo que si sales un poco del claustro académico, te hablas con una persona de acción, por Ahí ejemplo, un tengo un empresario. issue, ¿eh? Ahí, A ver. ahí tengo un tema que creo que se está dando más, sobre todo en la generación nosotros, más 35, entrando en los 40, que la charla está más presente. Yo veo que está, porque hay mucho, está pasando que la gente llega reventada y empiezan a surgir preguntas por todos lados. Y algo que para mí también ha cambiado, dos Hablas del cosas. Una burnout, por el sí. lado del propósito. Sí. Sí, pero la gente quemada en general, como entendiendo, che, bueno, ¿y qué pasa? La pandemia creo que ha dejado un Disparó. montón de preguntas en las personas. Sí, súper. Disparó no lo un montón de cerraría a cosas. los adultos, Sí, ¿eh? igual, Yo lo sí. veo mucho en los jóvenes, en los adolescentes y jóvenes Yo no lo veo tan, adultos, como por lo decís menos no lo veo tanto en lo, bueno, todos estamos en el ámbito académico. Vos, Paul, no sé si estás dando clases, no, actualmente no. 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 Pero digo, yo lo veo, ves un montón de incertidumbre e inquietudes en los chicos, pero yo no las veo con el mismo nivel de profundidad que las son veo en los distintas más grandes. preguntas. Son distintas distintos, preguntas, me es parece. distinto. Yo veo, si ves en los jóvenes un montón de angustias, un montón de cosas, pero yo creo que yo veo en la gente de nuestra edad, chicos, a ver, vamos a mojarnos un poco más. Estamos haciendo un podcast, o sea, ¿por qué lo estamos haciendo? Digo, en algún punto estamos buscando algo, estamos buscando adrenalina, me parece que estamos en una búsqueda en esta edad y no sé si es lo que ha dejado la pandemia, es algo normal de la edad, no sé, yo no transité esta edad otra vez, no sé si alguno tiene... Generalmente no sucede, pasa Claro. una sola vez. No tengo con No qué se sabe. compararlo, pero digo, yo hablo con gente de nuestra edad y me parece que ahí surgen un montón de preguntas y ahí es donde aparece también el tema de, bueno, ¿por qué surge? ¿Por qué vende el propósito? O sea, bueno, vende porque hay una demanda, me parece, de que hay gente que está en búsqueda, ¿no? Yo en la empresa, a mí lo que me sigue pasando, que esto no sé si lo comparten o no, pero en los últimos años yo veo que el foco cada vez más está puesto en lo transaccional. Entonces se pierde de foco los otros elementos o pilares de los negocios y cada vez más. O sea, yo si algo vi ahora que estuve en Italia y vos ves, che, cuando este tipo hizo esto, estaba obsesionado con generar algo
Que tremendo. Y vos trascendía ves lo ahora, transaccional. ese, Sí. Pero a ver, totalmente. Pero yo no cuando sé vas si a un cada vez lugar a más. tomar un café o a comprar algo, ¿no hace la diferencia aquello que no es lo transaccional? El cómo te tratan, el cómo te miran, Totalmente. cómo está Experiencia. decorado el lugar, Totalmente. Obvio. cómo te hacen Es el la piripipi, experiencia. o sea, sí. Pero O sea, pará, está Pero eso, ojo, pero bueno, pará. no es lo te la mismo peleo, Ojo, Sole. Te la A Pero la peleo, pero experiencia puede, digo, toda la experiencia puede estar armada desde un punto de vista transaccional. No es Pero te la excluyente. peleo para bien, te la peleo para bien. Ahora, si tu objetivo y tu fin es que vos querés viajar para recorrerte el mundo y de repente ves que bajás la calidad y ganás más guita para recorrer el mundo, lo empezás a hacer. Que eso es lo que yo veo que pasa en los negocios hoy. Se resienten un montón de cosas que por ahí tenían valor en favor de generar guita porque todos quieren hacer otra cosa y porque se dan cuenta que la gente te compra igual. Hoy somos como consumidores, somos una mierda, chicos, porque vas a un lugar de mierda y vas y por ahí no te quejas y volvés a ir. La vara está baja En Argentina lo que sí. es. En Sí, Europa está bajísima. Yo me quejo de todo. Está se bajísima. hacen así. Pueden dar fe, Pero me escúchame, quejo pero de te todo. quejás y lo consumís igual. Ayer hablamos de que era hay un local ahí Sí, de Puerto Madero. Bueno, viste Sí, como. me quejé Y lo igual, haces pero era igual. como, No era, hay otra cosa. Claro, mi dinero no vale, era como para decir. Bueno. claro. Se extrae, para mí se extrañan esas cosas donde está, como dijimos antes, el tipo, el fundador, que realmente quiere hacer las cosas bien, ¿viste? Para mí se Bueno, extraña. pero igual yo creo que, no sé si es algo tan de la época, me parece que también hay una cuestión de desarrollo, de vuelta, y me parece que es lo que vos dijiste, el fundador. Bueno, por ahí el que arranca algo y le pone su impronta, su visión, bueno, le da esa cosa No, es así. más de Es así. propósito. Ahora, Sí, cuando sí. eso creció, evolucionó, entraron otras personas, entraron otras miradas, entraron otros intereses, ahí es donde se empieza a desdibujar. Y para mí es, te diría, hasta en algún punto natural. No digo que me guste o que no me guste, pero es como que Es algo más que difícil. empezó puro se empieza a diluir. ¿Por qué? Porque empiezan a entrar otras cosas ahí en el medio. Y es lógico que se empiece a diluir. Ahora, con esa misma lógica, bueno, probablemente tendría que venir algo atrás, ¿no? Con ese mismo espíritu y volver a arrancar. Lo que pasa es que por ahí hoy vemos megacorpos, ¿no? Medio monopolizando ciertas cuestiones, digamos, mucha cadena, mucha franquicia, que por ahí antes no había tanto, y por ahí da esa sensación de que todo está más choto. ¿no? Pará, bueno, pero está todo, vos fíjate, todo tiene que ver con todo, también tiene que ver con la velocidad de las cosas, ¿no? En Sí. fin, para responder esta pregunta y pasar a la siguiente. ¿Es posible el marketing con propósito y conectar con los clientes y todo o no es posible? Si sos Se nos consistente fue con Sole. vos mismo, sí. Se nos fue, se ofendió solo y se fue. ¿Te ¿Se das cuenta? calentó? Dijo, Sí, váyanse a Sí, la así no mierda. se puede. A mí, lo único que me quedó claro de esta pregunta es que Sí. vos, Marian, tenés que tener canje con Patagonia, pues le tiraste. Total, ¿viste? Tiraste un En serio. centro. Tiraste, tenés canje, te viste Patagonia, Sole, tenés descuento. Se me Sole. cerraron la Sole. puerta, chicos, ¿qué pasó? No te ofendas, no te Me Te ofendas, censuraron. no te bajamos, vayas. boluda. Para mí te Cancelación. Está Cancelación. cancelado. Me censuraron. No nos gustó lo que dijiste. Totalmente. Es así, No, apretamos no sé el qué pasó. botón y... Y chau, me echaron y dije, bueno, pará, yo volví a entrar. Y dije, ¿qué onda? Mi dinero Pará, no vale, o sea, de pongámosle un nuevo. poquito. Sole, un poquito blanco-negro. ¿Para vos es posible esto de conectar con las audiencias y el marketing con propósito? ¿Sí o no? Ay, se Bueno, corta. se Tengo re- mala ahora se conexión. quedó dura. Fede. ¿Qué cosa? Se fue, No puede ser. se fue eso. No Olvidate, escuché. no Perdí. pasa nada. Bueno, esto es así, es todo en Es vivo. así, Es el vivo, chicos, Que estiren, para vos, estiren. como El vivo. para reducir. Ahí los escucho. Las Dale. empresas pueden conectar en verdad, las empresas pueden conectar de verdad con sus clientes. Para vos, ¿estás más inclinado hacia el sí o hacia el no? Y sí, yo creo que pueden. El tema es cuánto compromiso tienen en hacerlo y, o sea, si no, no estudiaría comunicación y diría que no creo en nada. Yo creo que sí se puede, más me tiro que lo pueden hacer las organizaciones más pequeñas que tienen como más dominio en las distintas áreas y pueden trabajar mucho mejor en la bajada del mensaje. En las corporaciones lo veo muy difícil, pero bueno, no lo creo imposible. Y hay trabajos, digamos, que han hecho muy buen estrategias de marketing para generar esta conexión con sus audiencias. En el momento que tenemos gente que se tatúa productos,
Digo, qué mejor de cómo ha llegado la Pará. Hay conexión gente emocional con para un todo. producto. Claro. ¿Qué? Hay gente para O todo. sea, te tiene que haber cruzado en algún punto, digo, el jingle de marcas que se lo saben los nenitos de escuchar y que lo repiten como un coro vamos en el auto cantando, o sea, hay un montón de cuestiones Es un del posicionamiento. storytelling Sí, de un las buen marcas posicionamiento. que influye y que genera una conexión emocional, ¿entendés? Pero bueno, Yo no sé de después qué de están nuevo, si hablando. lo hacen con propósito, ahí te diría, no, el propósito es ahí lo vender, tenés te a Gas. acuerdes y digas, voy a comprar eso. Gastón Pero está bueno, soy marcado. un optimista. Bueno, Gastón le pusieron una completamente de marca acuerdo. así. Sí, Totalmente Sí, de el acuerdo. sello. Sí, por ¿Ves? supuesto. Claro. La Bueno, lectura. yo personalmente me inclino más a que es una cuestión de época y es una cuestión más postural, más de postureo que de realidad. Sí. Sí, Yo veo total. cierta contradicción entre cuando los objetivos organizacionales están muy marcados en que tienen que ser objetivos financieros, es más difícil buscar conexiones Súper. reales. Conozco Y cuando vos bastante. cuando te metes en la estrategia y en la mesa de directorio de cualquier empresa, generalmente, y no se habla de generar conexiones profundas. No, pero aparte, el CFO de la compañía no va a tener entre sus objetivos generar empatía con su público Claro. target. Digo, Y entonces, por más ya que está. sea bárbaro para adelante y por más que sea... Sí, pero Hermoso, tenés que sí. generar. Give tenés me que the generar- money. Pero tenés que generar, de alguna manera, como decía Sole, el tema de una conexión emocional con la marca tan fuerte que sea, no sé, un producto. O sea, es como Apple. O sea, la Total, gente un que estilo sigue con de vida. Apple es como ese universo, esa experiencia única. Y yo creo que Steve Jobs la entendía bien y eso es un poco la herencia Steve de Jobs, él. estoy Steve completamente de Jobs, acuerdo. estoy de Steve acuerdo, Jobs pero seguro. Pero Ahora, se plasmó hoy su Apple, cultura. Sí, ahora es una experiencia ¿dónde? bastante. Yo puedo criticar porque la verdad que justo me compré la vez pasada el 15 o el 16, no me acuerdo cuál es. Voto, totalmente de acuerdo. Me vino la caja y te quieren. O sea, no venía el cable, no sé qué historia. ¿Dónde está el cable? Ah, no, lo tenés que comprar aparte. No, porque cuidamos el medio ambiente. Dale, a mí no. Olvidate. No, a Tremendo. mí Pero no. aparte, ¿Me lo pará, querés vender No, aparte? pará. No me hagas hace una 5 cosa de años el teléfono categoría, de cuarta valía. categoría. Me Pero estás cobrando una hace fortuna el teléfono. Dale. 1000 ahora vale, ¿cuánto vale una gamba? Pero y por media? eso, hace 5 años valía $1000, ahora vale 1500 el mismo teléfono. Sí, sí. Entonces Digo, es como que digo, cero dale. propósito. Me parece que ahí está, Propósito, Steve clean ya caja. no está, sí, por eso.